Desde hace 50 años, la cultura contemporánea transmitida por los medios ha invadido nuestra vida diaria. La música pop rock, el periodismo de masas, la radio FM, el cine, la televisión, Internet. Tantos canales que difunden y hacen accesible esta cultura. Fácilmente comprensible, influye sobre nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar. Este terreno mediático es hoy un desafío para la Iglesia como lugar de evangelización. Muchos pastores, sacerdotes, periodistas cristianos están buscando soluciones para acceder a este mundo cultural y renovar la manera de hablar del Evangelio. La música para mí ha sido el que ha inspirado mi fe, instruido mi fe, activado mi fe, que me ayudó en mi ministerio, que me ha retado proféticamente. Así en todos los aspectos de mi vida, sobre todo en mi fe, la música ha sido fundamental y crucial. Steve Stockman es pastor de la Iglesia Presbiteriana desde hace 30 años. Vive en Belfast, en Irlanda del Norte, y trabaja en la parroquia de Fitzroy. Debo decir que la música es la forma de arte que más me gusta y con la que más me comprometo. Cuando preparo una homilía, es algo de hecho muy artístico. Así que paso toda la semana pensándola, tratando de encontrar cómo tomar tal pasaje bíblico, cómo voy a sacar su teología, cómo meterme en él y cómo salir de él. Y hay momentos en los que estoy luchando con esto, y estoy escuchando música, o viendo una escena en una película, o leyendo un libro, y de repente una frase abre todo el pasaje. Y es un poco como una brecha en un dique que permite que el agua fluya libremente y pone en orden todo dentro de mí. Steve ha sido animador durante varios años de una emisión de música cristiana de la BBC Radio. Blogger y representante, también es el autor del libro Walk On y el itinerario espiritual de Eudos. Yo era fanático de las estrellas del pop, amaba a los Beatles. Era un ateo en mi adolescencia, y los Beatles eran literalmente mi Dios. Lo que me pasó es que los Beatles dijeron, "All you need is love", todo lo que necesitas es amor, y después se separaron. Entonces lo que la cultura musical que me rodeaba estaba haciendo en ese momento era permitirme oír los asuntos existenciales, mostrándome todo lo que estaba mal en el mundo, pero no era verdaderamente una respuesta a los problemas que me mostraba. Y entonces conocí a Jesús. Cuando me conecté con Jesús, la música rock que tenía, mi relación con la cultura, en cierta forma me llevaron a hacerme las preguntas correctas y a encontrar la respuesta correcta. En los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, los discípulos se ponen en camino para anunciar la buena nueva. Jesús les envió a todo el mundo y el Espíritu Santo se les da con poder en el momento de Pentecostés. Así los discípulos salen y comienzan a predicar, y el primer lugar al que van es a las sinagogas. Capítulo tras capítulo, cuando van a otra ciudad, van a las sinagogas. Hablan sobre el Antiguo Testamento, hablan del Mesías, hablan del Cordero de Dios, hablan de todas estas cosas que las personas que escuchan en esas sinagogas conocen. Luego dicen que el cumplimiento de todo esto está en Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, que fue crucificado, resucitado y ascendido al cielo. Es la manera en que predican. Así, van a una sinagoga y usar la lengua y la cultura de esas sinagogas e incluyen a Jesús en todo esto.
En Hechos, en el capítulo 17, vemos a Pablo hacer exactamente lo mismo en Atenas. Utiliza la misma simbología, los mismos códigos culturales, y los atenienses no entienden porque no son judíos. Y así, Pablo tuvo que encontrar otra forma de anunciar la buena noticia en esa cultura diferente. Así que recorrió la ciudad y miró las obras de arte. Escuchó a los filósofos, leyó a sus poetas. Interiorizó todo esto y regresó y comenzó una predicación. Y dijo, he visto lo que dicen sus poetas, vi lo que sus filósofos dicen, y todo eso está bien, pero yo estoy aquí para decirles que, y les dijo lo mismo que decían las sinagogas. Usa sus conocimientos culturales para decir, aquí es donde Jesús se inscribe en esta cultura que es la suya. El itinerario de Pablo nos lleva a preguntarnos, ¿cómo construir puentes entre la Iglesia y la sociedad contemporánea? ¿Cómo hablar un lenguaje fundamentado en la Biblia y al mismo tiempo comprensible para aquellos que no tienen una cultura cristiana? Me parece que necesitamos darnos cuenta de que estamos en una Atenas de esta generación y debemos encontrar los medios para asegurarnos que nuestro mensaje sea escuchado. Recientemente asistí a una conferencia en donde el orador leyó el versículo donde dice, nadie va a Jesús si no ha escuchado la buena nueva, y preguntó, ¿qué significa esto? Alguien levantó la mano y dijo, esto significa que debemos predicar la buena nueva. Y el orador respondió, no, esto no es lo que dice aquí. Lo que dice es que ellos deben escuchar la buena nueva. Tú puedes predicar la buena nueva y nadie la oye o escuche porque no cantamos o no estamos predicando en el lenguaje que ellos entienden con referencia accesible. Nadie va a venir a Jesús si antes no ha oído el Evangelio en su propio referente cultural y en su propio lenguaje. Por lo tanto, debemos tomar en conciencia que estamos en Atenas y es tiempo de ver algunas referencias, salir y empezar a contextualizar la predicación de esta manera. Pablo sale y estudia la cultura. Lo que la Iglesia ha hecho durante mucho tiempo es ignorar la cultura. De hecho, no teníamos derecho a escuchar rock. Si a Pablo no se le hubiese permitido escuchar a los poetas, a los músicos y filósofos, en Atenas no habría funcionado su ministerio, no habría sido eficaz. Demasiado tiempo tuvimos prohibido ver cosas, leer cosas y escuchar cosas. Durante mucho tiempo en Irlanda del Norte no podíamos ir al cine porque era algo del diablo. Servirse de la cultura para permanecer conectado al mundo y poder hablar al mundo en un lenguaje comprensible. Para ello, Steve se basa en el cine, la literatura y la música contemporánea. Es por eso que creamos el evento El Evangelio Según, porque cuando hago un evento, El Evangelio Según, hablo a mi asamblea de la cultura contemporánea y la abro a algunas cosas que están en la cultura contemporánea que pueden haber pasado por alto o hasta no haber escuchado aún. Pero les ayudo a entender las cosas en sus propias vidas, las cosas que escuchan o leen. Fue la primera canción que más me habló del repertorio de U2. En 1987, en el álbum The Joshua Tree, aún no he encontrado lo que estoy buscando. Y debido a esto, el mundo cristiano dijo, oh, Bono perdió su fe. ¿Cómo ser un discípulo de Cristo y no encontrar a lo que aspiras? Pero mirando más de cerca lo que dice la canción, rompiste los lazos, soltaste las cadenas, cargaste mi cruz y mi vergüenza. Sabes que lo creo. Fue número 1 en ventas en los Estados Unidos durante 4 semanas. Permítame decirle cuál es, en mi opinión, la génesis de la canción. Se encuentra en Filipenses 3. No que lo tengas ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido que lo dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta,
para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Inicialmente, San Pablo dijo, creo que hizo todo esto por mí, pero corro hacia la meta porque todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Mi conversión en 1979, como parte del viento carismático que el Espíritu sopló en el mundo. Y en mi conversión en 1979, alguien me dijo que este grupo, U2, era cristiano. Entonces me dije, voy a escucharlo. Llevé su disco October a mi casa y escuché la primera canción, Gloria, y mi fe, joven y entusiasta, se vio conmocionada en solo 3 minutos, por lo que era, de hecho, alabanza. Pero no era una alabanza que sube a Dios únicamente y que puede ser vaporosa, sino una alabanza que impulsa a dar la vida a Dios, a ir hacia los demás. No es sino en ti en donde encuentro mi plenitud. Era como descubrir quién es Dios, entregarle lo que soy. Ser un artista de rock y vivir su fe de forma auténtica. Esta dualidad que parece imposible de realizar impulsa la trayectoria del grupo U2 hoy en día. Paul Hewson, que se convirtió en Bono, David Evans, que se convertiría en The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aún estaban en secundaria cuando deciden formar una banda de rock. Al mismo tiempo, Paul, David y Larry asisten asiduamente a un grupo cristiano, la comunión de las causas principales, como la paz y la reconciliación en Irlanda, la campaña para la cancelación de la deuda para los países en vía de desarrollo en el año 2000, o la lucha contra el SIDA en África con su organización One. En 1988 declara en la revista Hot Press, una revista de la prensa musical, para mí una fe en Jesucristo que no se preocupa por la justicia social y los pobres no vale nada. Larry, el baterista, quien es un poco más tímido, reservado, siempre ha estado descontento con que la música sea una predicación. Él dijo en una entrevista, es suficiente tocar la canción y quienes tienen oídos para oír pueden oír. Por cierto, esto obviamente refleja lo que Jesús hizo con sus parábolas. De hecho, Jesús en sus parábolas cuenta la historia y se va. Y la mayoría de las veces, estos son los discípulos que corren tras él diciendo, ¿qué quieres decir con eso? Las multitudes jamás escucharon una explicación de Jesús. No cuenta una historia diciendo, ok, esto me permitirá darle un sermón sobre... Cuenta la historia y el Espíritu está presente. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Y esto es lo que hace U2. Cuentan sus vidas personales, sus convicciones personales, especialmente Bono. Llevan todo esto a los mayores escenarios del mundo y dicen, aquí estamos dispuestos a ser la sal y la luz. Solo vamos a espolvorear sal en esta sociedad con estas canciones, con estos conciertos, ir a hacer brillar un poco de luz en la oscuridad. Ahora, esa es la clave. Es inútil hacer brillar la luz en medio de la luz, y no tiene sentido reprocharle a la oscuridad el ser sombría. Poner la luz en medio de la luz, pero debes llevarla a la oscuridad. La iglesia es un poco como un depósito de sal. La iglesia es un poco como la luz que brilla en la luz. U2, ellos la llevaron a la oscuridad y la hicieron brillar en la oscuridad. Y aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. Y si miras bien, de cerca, puedes realmente encontrar esa luz. La riqueza y profundidad de los textos de U2 ha inspirado a varios autores a estudiar el contexto y el significado del mensaje. El libro Ghetto Journeys es una colección realizada por varios pastores que han utilizado una canción de U2 para ilustrar su sermón. Hay incluso al final un itinerario de 6 semanas con los álbumes de U2 para descubrir la fe cristiana. Recibí un correo electrónico de una joven en los Estados Unidos. No sé cómo supo el lanzamiento de mi libro. Quizás a través de la publicidad inicial. Ella me envió un correo electrónico y me dijo, gracias por escribir este libro sobre la fe de U2, porque me di cuenta de cuán importante es la fe para este grupo. Y soy una gran admiradora. Hace poco decidí, con el fin de entender los diferentes niveles del significado en la música de U2, que tenía que entender la fe de la que cantaban.
Y así fui a un grupo de estudio de la Biblia y en ese grupo descubrí la fe. Toby es director artístico en una agencia de diseño gráfico. Es miembro de la comunidad San Anselmo en Londres. La comunidad San Anselmo consiste en un año de formación, de oración, de vida comunitaria y de servicio a los más pobres, creada por iniciativa del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Este programa de formación es coanimado por la comunidad Shemannev. Toby nos cuenta cómo el Señor vino a su encuentro. Crecí escuchando música bastante pesada. Cuando regresaba de la escuela, solía pasar por la biblioteca y navegaba en el sitio web Pew Volume, o iba a la tienda de disco del lugar y compraba siempre esos CDs con fascinantes obras de arte en la portada. Creo que siempre me han atraído estas hermosas cubiertas y me iba a casa a escuchar estas bandas porque vivíamos en un pequeño pueblo donde no había muchas actividades culturales. Crecí odiando la iglesia, no me implicaba y no me era culturalmente relevante. Soy muy disléxico y en la escuela nos dieron una Biblia escrita como la época de Shakespeare, de una forma completamente arcaica, y me decía, no entiendo esta cosa, no tiene interés alguno, y me perdí completamente el mensaje. A fuerza de buscar en YouTube vídeos de sus bandas favoritas, se encuentra con un videoclip de Aaron Gillespie, Nothing but the blood of Jesus, solo la sangre de Jesús. Era la primera vez que escuchaba esta canción y recuerdo que me hizo sentir algo extraño, como si hubiera algo en esta canción que era simplemente increíble. Recuerdo que aparecía en la barra lateral de YouTube, Escuela de Adoración, y era una banda de rock de Nashville. Era la misma canción, sino una versión un poco más producida. En este mismo álbum había también una versión de Hillsong, With Everything, con todo mi ser. La escuché y me enamoró. Caminaba por Londres escuchando esta canción. Tal vez no comprendía lo que cantaba, pero me encantaba la música, me hacía bien. Esto me llevó a otro video, I Surrender, yo me rindo. Y fue como el primer paso, ¿no? Abandonarse es el primer paso. Y comienzas a cantar, me rindo, y al cabo de un rato te preguntas, ¿qué estoy abandonando? ¿Qué es abandonarse? Me dije, aún no soy cristiano, aún no tengo ninguna relación con Jesús, pero escucho canciones increíbles. Me veo de nuevo reescuchando esta canción, With Everything, y luego pone la canción I Surrender y decirme, hay algo en esta canción que me gusta. Busqué en Google y encontré que venía de la iglesia de Hillsong en Londres, y mi reacción fue, ¿es una iglesia? ¿No es un grupo musical? ¿Cómo puede ser esto? Así me encontré en el Centro Emanuel de Westminster y Raven Morgan subió al escenario y comentó esta canción, I Surrender. Él empezó a explicar lo que era abandonarse y pensé, oh sí es lo que quiero decir. Esta canción que yo había cantado todo el tiempo. Fue un gran paso, sentí en mi corazón decir sí, esto es lo que te debe pasar ahora para conocer a Dios. Necesitamos formar espiritualmente la próxima generación para ir más allá y comprometernos con la cultura más de lo que hemos estado. Esto nos pide tomar más riesgo y reinventar la libertad de las personas. Para la mayoría de los artistas es difícil encontrar un lugar en la iglesia. Si escriben lo que viven en una canción, se arriesgan a que se les diga, eso no habla bastante acerca de Jesús, no puede cantarlo aquí. Si nos quedamos en esa óptica, nunca vamos a educar a la generación siguiente
en ser capaces de comprometerse en la cultura de una manera sostenible. Steve Turner, quien ha escrito algunos libros maravillosos sobre la fe y el arte, habló sobre U2 en el seminario y dijo: los cristianos, sin importar nuestro origen, debemos entrar en relación con la cultura. Y decía, debemos involucrarnos, así que tenemos que estar en la cultura. Este es el primer punto, no quedarnos en estas bellas iglesias y gritar hacia afuera. El Verbo se hizo carne y se involucró en la cultura. En segundo lugar, dijo, debemos informarnos, como Pablo lo hizo en Atenas. Debemos conocer la cultura y cuáles son las preguntas que porta esta cultura. Y por último, la tercera es muy importante. Debemos permanecer conectados. En otras palabras, algunos se involucran con la cultura, pero no permanecen conectados con la iglesia y viven una lucha porque están tan alejados de la comunión, de la fraternidad y el alimento espiritual que es difícil para ellos sobrevivir. Ahora nuestro problema es que buenos artistas, la mayoría, nos dejaron porque éramos incapaces de alimentarlos. No les hemos permitido realizar su vocación, por lo que han abandonado la iglesia en medio de la lucha. Esto es algo que requiere tiempo, paciencia, atención, creatividad y de mucha confianza. Y la gran esperanza es, esta es mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Entonces, no nos asustemos, vamos y comprometámonos. Pidamos para cada uno de nosotros y para todos los artistas la gracia de aprender un lenguaje que nos permita que el Evangelio sea escuchado en todos los lugares del mundo. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas.